En el tutorial de hoy quiero enseñarte cómo montar la nata vegetal en diferentes tiempos para que puedas conseguir distintos puntos de textura según lo que necesites en tus elaboraciones. La nata que yo utilizo es nata vegetal de la marca Ambiente por Athos, una crema para batir vegetal muy utilizada en el mundo de la pastelería en todo el mundo. Este tipo de nata es ideal porque es muy estable, fácil de trabajar, mantiene muy bien la forma y aguanta perfectamente las decoraciones. Para empezar, agrego 250 ml de nata vegetal bien fría en un recipiente un poco alto. Es muy importante que la nata esté fría para que monte correctamente. Voy a colocar un temporizador para que puedas ver exactamente el tiempo que necesita esta cantidad de nata. Voy a batir con una batidora de mano a velocidad alta. Su sabor es suave, ligeramente avainillado, dulce pero no empalagoso, por eso personalmente no le agrego más azúcar. Puedes usar un bol de plástico, cristal o acero inoxidable, cualquiera funciona perfectamente. Aquí te quiero enseñar el primer punto. En 2 minutos y medio he conseguido un punto suave. Este punto te lo aconsejo si necesitas mezclar la nata con queso crema, hacer una mousse o rellenos que necesitan una nata aireada pero todavía flexible. Este sería un punto suave o le llaman también punto medio. Voy a continuar batiendo por un minuto más para que veas la textura y cómo queda. Este punto personalmente es el que a mí me encanta. Te voy a hacer la demostración con una manga pastelera y la boquilla 1M de Wilton para que veas las rosetas, lo bien que se marcan y lo bonitas que quedan. Es un punto firme, pero no extra firme. A mí me gusta mucho porque la nata tiende a endurecer después de unas horas y si la bates demasiado fuerte, el riesgo es que se te seque y aparezcan los típicos agujeritos de la nata sobrebatida. Así que en este punto hay que tener mucho cuidado. Con la mitad de la nata que me guardé, te voy a enseñar qué pasa si la bato un minuto más. Si la bato por un minuto más, consigo un punto extra firme. ¿Cuál es el riesgo? Que al día siguiente la nata se seque o se agriete la decoración del pastel. Por eso es muy importante pensar cuánto tiempo va a estar expuesto el pastel y qué acabado buscas. Consejos importantes. Por eso creo que con un temporizador y viéndolo de esta manera, incluso si eres principiante, vas a poder conseguir exactamente el punto de nata que necesitas. Mira este punto extra firme, precioso, queda una maravilla. También te quiero comentar algo muy importante. Si se te sobrebate la nata y notas que está seca o con agujeritos, no la tires. La vuelves a poner en el bol, le añades un par de cucharadas de líquido, puede ser leche entera, leche sin lactosa o incluso agua. Vas poco a poco, una cucharada remueves con una espátula, añades otra cucharada hasta conseguir que vuelva a estar suave y con el punto que buscas. Te pido por favor que compartas este vídeo y no te vayas, sigue aprendiendo conmigo y con mis tutoriales. Hoy te traigo una receta que te va a encantar, una crema suave, firme y deliciosa que puedes usar para rellenar y decorar tus postres favoritos. Y lo mejor, te voy a mostrar cómo hacerla paso a paso, tanto con una batidora profesional como con una de mano, para que veas que sí se puede lograr un resultado espectacular con lo que tengas en casa y en tan solo 15 minutos de trabajo. Quédate hasta el final porque además de la receta te voy a compartir tips súper útiles para que nunca se te corte y te quede perfecta cada vez. Déjame un comentario contándome desde qué país me estás viendo. Me encanta saber hasta dónde llegan mis recetas y mientras tanto vamos a empezar a prepararla. Empiezo pesando las claras de 10 huevos, que en total son 370 gramos. Las 10 yemas, si no tienes una receta para usarlas de inmediato, no las desperdicies. Aquí arriba te dejo el link a una receta de crema francesa o crema pastelera para que las puedas aprovechar. A continuación, peso el azúcar. Esta receta es muy fácil de calcular. Usaremos el doble de azúcar que las claras. En este caso voy a añadir 700 gramos de azúcar blanca. Remuevo
un poco para integrar las claras con el azúcar y por ahora lo reservo. Es importante mencionar que mientras haces esto ya deberías tener una cazuela con agua en el fuego calentándose porque la vamos a necesitar para el baño María. Ahora preparo la mantequilla sin sal. Debe estar en punto pomada, es decir, bien blandita que al presionar con el dedo se hunda fácilmente. Voy a colocar 2 paquetes de 500 gramos en cada bol y más adelante te explico el porqué. Voy a pasteurizar todas las claras junto con el azúcar al baño María. Llevo el bol con las claras al baño María. Es muy importante que el bol no toque el agua hirviendo. Esto es muy fácil de lograr, simplemente asegúrate de que el bol sea más grande que la cazuela para que quede suspendido y el vapor caliente la mezcla sin contacto directo con el agua. Empieza a remover casi constantemente. Si tienes un termómetro, la temperatura ideal es entre 65 y 68 grados Celsius. Si no tienes uno, no te preocupes, solo debes prestar mucha atención a la textura y la temperatura con el tacto. Las claras deben estar muy calientes, tanto que al tocarlas con los dedos sientas que te queman un poco. Además, notarás que la mezcla estará muy líquida y con mucha espuma en la superficie. Una vez alcanzado este punto, paso las claras a 2 jarras y las reparto por igual. Rápido y sin dejar que se enfríe la mezcla, vacío el contenido de cada jarra, una en el bol de la batidora profesional y la otra en un bol alto para usar con la batidora de mano. Coloco y enciendo un temporizador justo al mismo tiempo que pongo en marcha ambas batidoras, a velocidad media o un poco más. En la batidora profesional de 10 velocidades la puse en 6 y en la de mano de 5 velocidades la puse en número 3. Bato durante 8 minutos a esta velocidad y luego subo ambas al máximo durante 2 minutos más. En total, con 10 minutos de batido, el merengue está frío y firme, perfecto para comenzar a añadir la mantequilla. Y aprovecho para contarles, así tal cual, este merengue les sirve para hornear suspiros, pavlovas, decorar cupcakes o postres pequeños. Tiene una textura ideal. Seguimos con la receta. Pongo todo en marcha nuevamente y empiezo a añadir la mantequilla a punto de pomada. 500 gramos para cada bol. Tengo las manos bien limpias y voy agregando trozos grandes en cada bol, repartiendo su respectiva cantidad de mantequilla. Si prefieren, ustedes pueden cortarla en cubitos pequeños e ir añadiéndola poco a poco. En mi caso, la hago así porque no quiero detener la batidora manual. La idea de esta receta es justamente mostrarles que se puede conseguir la misma textura y calidad tanto con una batidora profesional como con una de mano súper económica. No se trata de decir cuál es mejor o peor, sino de que con las herramientas que tengan a mano, ustedes también pueden lograr cremas con calidad de pastelería profesional sin necesidad de tener el equipo más caro. Esta receta es muy fácil de calcular. Solo necesitas una medida de claras de huevo por 2 medidas de azúcar blanca y 3 medidas de mantequilla sin sal. No hay manera de equivocarse con esta fórmula. Si estás haciendo una gran cantidad, puedes ajustar un poco, por ejemplo, usar un poco menos de azúcar o mantequilla y aún así obtendrás un gran resultado. Pero si vas a preparar una pequeña porción, te recomiendo seguir la regla exacta de 1, 2 y 3 para que te quede perfecta.
Tips súper útiles para que tu crema nunca se corte y te quede perfecta cada vez. Primero, asegúrate de que el merengue esté completamente frío antes de empezar a añadir la mantequilla. Si está tibio, la mantequilla se derretirá y la mezcla se puede cortar. La mantequilla debe estar a punto de pomada, bien blandita pero no derretida ni fría de la nevera, para que se integre fácilmente. Si ves que la mezcla parece cortarse, no te asustes, puedes recuperarla. Solo deja de batir, deja reposar unos minutos a temperatura ambiente y vuelve a batir. También puedes calentar ligeramente el bol al baño María por unos segundos y seguir batiendo y verás cómo se vuelve lisa y sedosa. A veces solo necesita más tiempo de batido, no te detengas si la textura parece rara al principio. La magia pasa al final. Y si estás trabajando en un ambiente muy frío, puedes templar el bol por fuera con un paño tibio o con tus manos para ayudar a que todo se integre mejor. Esta crema se conserva perfectamente en la nevera por hasta una semana, bien tapada en un recipiente hermético. También puedes congelarla hasta por 2 meses y luego dejarla a temperatura ambiente y batirla de nuevo para recuperar su textura. Una de las grandes ventajas de esta crema es que aguanta bien en climas cálidos, no se derrite fácilmente y mantiene su forma ideal para decorar tartas o cupcakes en días calurosos. Si te gustó esta receta, suscríbete al canal, comparte este vídeo con quien sabes que le va a encantar y por favor déjame un comentario si ya has preparado alguna de mis recetas o si te animas a probar esta. Me encanta leerte y saber cómo te va en la cocina. Gracias por estar aquí y nos vemos en la próxima receta. Muchas gracias y hasta pronto. La crema de mantequilla, también llamada como buttercream, es una preparación esencial en la repostería a nivel mundial. Tiene un sabor único. La leche condensada le aporta un dulzor balanceado y un toque ligeramente caramelizado que encanta a todos. También destaca por su versatilidad. Puedes usarla tal cual o personalizarla con esencias, colorantes en gel, cacao, chocolate o incluso café para adaptarla a tus postres. Con 2 ingredientes y unos minutos tendrás lista una crema profesional sin complicaciones. Me encantaría saber desde qué país me estás viendo mientras comienzo a preparar esta deliciosa receta. Ingredientes: 500 gramos de mantequilla sin sal con un 82% de materia grasa. Retira la mantequilla de la nevera y déjala a temperatura ambiente hasta que esté suave pero no derretida. Debe tener una textura cremosa conocida como punto de pomada. Coloca la mantequilla en un bol grande. Pone en marcha un temporizador para controlar el tiempo de batido y asegura que todo esté perfecto. También prepara 500 gramos de leche condensada azucarada. Asegúrate de que esté a temperatura ambiente y de usar leche condensada para repostería, no la que se utiliza para endulzar el café, ya que esta última no contiene la consistencia adecuada. Usa una batidora eléctrica a alta velocidad y bate durante 15 minutos hasta que la mantequilla se vuelva blanca, esponjosa y aumente de volumen. Recuerda que este batido es clave para obtener una textura ligera y perfecta. Vuelvo a poner en marcha el temporizador. Agrega la leche condensada en un chorro fino mientras bates a velocidad media-alta. Continúa batiendo hasta obtener una crema fina, estable, brillante y deliciosa. La crema de mantequilla es muy fácil de personalizar. Se puede teñir con colorantes en gel para crear una paleta vibrante o aromatizar con diferentes sabores y esencias. Aquí te enseño cómo teñir esta deliciosa crema de mantequilla en diferentes colores utilizando colorantes en gel. Añade el colorante poco a poco y mezcla hasta alcanzar el tono deseado. No tengas miedo de agregar más si es necesario, ya que esta crema tiene una excelente capacidad para teñirse sin perder su textura. Puedes remover tanto como quieras y te aseguro que no se corta. La crema de mantequilla, con su rica historia y múltiples aplicaciones, es un clásico indiscutible en la repostería mundial.
Con mangas pasteleras y diferentes boquillas puedes llevar la decoración de tus postres al siguiente nivel. Por ejemplo, utilizando varias boquillas del mismo número, como la 1M de Wilton, puedes crear diversos diseños como rosetones de distintos tamaños, remolinos, flores detalladas o patrones únicos para personalizar tus cupcakes y pasteles. Además, la boquilla para césped número 233 es perfecta para simular césped o texturas similares, añadiendo un toque creativo y divertido a tus decoraciones. Es ideal tanto para decorar un pastel en una ocasión especial como para disfrutar de un cupcake en casa. Su versatilidad la convierte en una de las favoritas de profesionales y aficionados. Personaliza los sabores de tu crema de mantequilla según tus gustos. Puedes añadir esencia de fresa para un toque dulce y natural, ralladura y jugo de limón para un toque fresco y cítrico, o café instantáneo disuelto en agua caliente para un perfil más sofisticado. Las posibilidades son infinitas. Mira la textura increíble que tiene esta crema. Gracias al batido prolongado logramos una consistencia suave, estable y sin cortes. La crema de mantequilla es perfecta como base para el fondant, ya que crea una superficie lisa y facilita que se fije correctamente. También es ideal como cobertura para alisar pasteles o crear texturas decorativas únicas. Para conservarla, la crema de mantequilla puede guardarse en la nevera hasta por una semana. Si la dejas fuera, mantendrá su estabilidad durante varias horas siempre que no esté expuesta a calor extremo o al sol directo. En invierno, saca la mantequilla de la nevera la noche anterior. En verano, con 1 o 2 horas será suficiente. Si no planeas usarla de inmediato, puedes congelarla y descongelarla en la nevera antes de usar. Luego deja que alcance temperatura ambiente y bátela nuevamente para recuperar su cremosidad. La crema de mantequilla es un clásico imprescindible en la repostería. Es ideal para decorar pasteles en ocasiones especiales o para disfrutarla en cupcakes caseros. Su versatilidad la convierte en una opción perfecta para elevar cualquier postre y es fácil de personalizar con diferentes sabores y colores para adaptarla a tus gustos. Si estás decorando en un lugar cálido, sigue estos consejos. Llena las mangas pasteleras y refrigéralas por intervalos de 5 minutos antes de usarlas para mantener la firmeza de la crema, ya que el calor de las manos puede ablandarla. Una vez decorado tu pastel o postre, colócalo en la nevera para que la crema se endurezca y quede firme. Aquí te muestro cómo decorar utilizando boquillas específicas como la boquilla para césped y cómo alisar un pastel fácilmente con este betún de solo 2 ingredientes. Además, puedes embetunar tus pasteles con 1 o 2 días de antelación, ya que esta crema no se agrieta ni cambia su textura. Si te ha gustado esta receta, no olvides apoyarme compartiendo mis vídeos en tus redes sociales. En mi canal encontrarás una amplia variedad de recetas para rellenar, forrar y decorar todo tipo de postres. Anímate a probar esta deliciosa crema de mantequilla, versátil y perfecta para tus creaciones. Muchas gracias por tu apoyo y hasta pronto.
En este vídeo te invito a descubrir el arte de la repostería con esta irresistible receta de buttercream de merengue suizo y pistachos. Aprende a crear una crema suave y exquisita que dará vida a tus postres con un sabor inigualable. Desde rellenar tartas hasta decorar cupcakes, esta crema será tu aliada para conquistar el mundo de la repostería. Aprende cómo hacerla con antelación y cómo almacenarla adecuadamente para tus próximos proyectos de repostería. No te pierdas esta receta deliciosa que transformará tus dulces en obras maestras de sabor y elegancia. Suscríbete a mi canal para descubrir más recetas exquisitas y aprender conmigo trucos y consejos de repostería que te ayudarán a perfeccionar tus habilidades culinarias. Tritura los pistachos en un procesador de alimentos hasta obtener un polvo fino y uniforme. Pesa 200 gramos de azúcar, 100 gramos de clara de huevo, lo que sería la clara de 3 huevos, utiliza un recipiente resistente al calor. Yo utilizo el mismo bol de la batidora. Remueve un poco con las varillas. Coloca el recipiente sobre un baño María a fuego medio, asegurándote de que el agua no toque el fondo del recipiente. Mezcla constantemente la mezcla de claras y azúcar con unas varillas de mano hasta que el azúcar se disuelva por completo y la mezcla alcance una temperatura de aproximadamente 70 grados Celsius. Bate la mezcla a velocidad alta utilizando una batidora de pie o de mano hasta que se formen picos suaves y brillantes y el tazón se enfríe por completo. Esto puede tomar alrededor de 5 minutos al ser poca cantidad. Una vez que el merengue suizo esté listo, cambia la aspa de la batidora por la pala y comienza a agregar la mantequilla en trozos pequeños, asegurándote de que esté a punto de pomada. Esta es la textura que debe tener. Utilizo 300 gramos de mantequilla sin sal añadida. No sirve utilizar margarina. Bate a velocidad baja hasta que toda la mantequilla se ha incorporado por completo y la mezcla esté suave y esponjosa. Si estás utilizando una batidora manual, continúa con el mismo accesorio de batir hasta que obtengas una crema suiza firme, suave y perfecta. Esta crema de merengue suizo con pistachos y mantequilla es increíblemente versátil y conveniente de preparar con anticipación. Almacenada en la nevera tapada con plástico puede mantenerse perfectamente durante hasta 7 días, lo que te brinda la libertad de planificar tus proyectos de repostería con antelación. Además, su capacidad para congelarse la convierte en una opción aún más conveniente para futuros usos. Agrega los pistachos triturados a la crema de merengue suizo y mantequilla, mezclando hasta que estén distribuidos de manera uniforme. Además, puedes añadir el saborizante que más te guste como vainilla o esencia de pistacho para agregar un toque extra de sabor. Tu merengue suizo de mantequilla con pistachos está listo para usar como relleno para tartas o para decorar cupcakes. Disfruta de esta deliciosa y versátil creación en tus postres favoritos.
Esta crema es un verdadero tesoro para la decoración de pasteles. Su firmeza y suavidad la hacen ideal para forrar tartas con fondant, proporcionando una base estable y deliciosa para tus creaciones. Además, su consistencia perfecta permite que se marque de manera nítida y precisa con la manga pastelera, lo que la convierte en la elección perfecta para cualquier tipo de decoración, desde delicados detalles hasta remolinos altos y extravagantes en cupcakes. En resumen, esta crema de merengue suizo con pistachos y mantequilla es una aliada invaluable para cualquier repostero creativo. Su capacidad para prepararse con anticipación, su durabilidad en la nevera y su versatilidad en la decoración la convierten en una opción imprescindible en cualquier cocina. Que disfrutes de tus creaciones con esta deliciosa y versátil crema. Gracias por acompañarme hasta el final. Si te ha gustado esta deliciosa receta de buttercream de merengue suizo y pistachos, asegúrate de compartir el vídeo en tus redes sociales para que tus amigos también puedan disfrutarla. Muchas gracias y hasta pronto. Descubre el arte de la crema de mantequilla con merengue suizo en este increíble vídeo. En esta ocasión te mostraré cómo crear una exquisita crema de mantequilla suave y sedosa que te hará desear más. La clave de esta receta está en el merengue suizo, que le brinda a la crema una textura ligera y menos dulce. Aprenderás cómo equilibrar los ingredientes para obtener el resultado perfecto. El merengue suizo es una crema versátil y muy utilizada en la repostería, y con esta receta podrás dominarla y prepararla fácilmente en la comodidad de tu hogar. La preparación es muy sencilla de recordar. Por cada medida de claras de huevo utilizaremos 2 medidas de azúcar y 3 medidas de mantequilla sin sal y a punto de pomada. A continuación te presento los ingredientes en medidas de taza y onzas para que puedas seguir la receta con precisión. Aquí tenemos media taza de claras de huevo, que es equivalente a 125 gramos o a 3 claras de huevo. Aquí una taza de azúcar equivalente a 250 gramos o 8.8 onzas. Y una taza y media de mantequilla sin sal, que es equivalente a 375 gramos o 13.2 onzas. Primer paso, mezcla el azúcar y las claras en un bol. Voy a poner en marcha un temporizador y de esta manera te ayudo con saber el tiempo que necesitarás en cada fase. Comenzaremos preparando un cazo con un poco de agua que pondremos al fuego a hervir. Encima colocaremos el bol que se ajuste al contorno de la cazuela con las claras y el azúcar. Es importante destacar que el merengue suizo es muy popular y conocido debido a que las claras de huevo se pasteurizan en el proceso, lo que garantiza su seguridad para ser consumido en estado crudo. Eso significa que no tienes que preocuparte por consumir el merengue sin cocinar, ya que se ha tomado precauciones para eliminar de salmonela o otras bacterias. Mezcla constante durante aproximadamente 4 minutos hasta que la temperatura alcance entre 65 y 70 grados Celsius. También puedes comprobar la temperatura tocando la mezcla con las yemas de los dedos para asegurarte de que estén muy calientes, más bien quemando, y que el azúcar se haya disuelto por completo. Retira del baño María, cambia la mezcla a otro bol y con la batidora manual monta las claras a velocidad media-alta hasta que espesen muy bien y baje la temperatura.
El merengue suizo se usa muchísimo en repostería, queda muy brillante y es bastante fácil de preparar. Queda precioso sobre tartaletas, cupcakes, postres individuales, pero te digo que es perfecto para rellenar y forrar tartas. Es el mejor para decorar con manga pastelera cualquier tipo de decoración posible. Así está perfecto para empezar a añadir la mantequilla en 2 o 3 veces. La cantidad de mantequilla sin sal que utilizo es de 375 gramos y son, como te dije antes, 1,5 tazas. Según vas agregando la mantequilla, el merengue se vuelve líquido y llega a un punto que pensarás que está cortado. No pares, sigue batiendo y añade toda la mantequilla y ya verás cómo se transforma solito. En tan solo unos segundos estará totalmente ligado, firme y listo para usar. Te guiaré paso a paso para lograr una crema de mantequilla excepcional. Desde la preparación del merengue suizo hasta la incorporación de la mantequilla, descubrirás los secretos de esta deliciosa receta donde al final te enseño cómo conseguir 3 sabores riquísimos y mejor aún uno más delicioso que el otro, que te servirán para rellenar y decorar con mangas pasteleras por tener una textura extra firme, increíble y perfecta de verdad. Mira qué bonito, me encanta. Este es el punto cuando la crema hace el cambio, hace la magia, se transforma en una crema sedosa, suave y firme que podrás utilizar para rellenar y decorar tus tartas, cupcakes y pastelitos. Le añades una cucharadita de extracto de vainilla y sigue batiendo por unos segundos más. En total han sido 13 minutos para esta cantidad. Esta crema se puede preparar con un par de días de antelación, se puede guardar en la nevera por una semana e incluso se puede congelar. Esta crema es perfecta para utilizar en verano, aguanta fuera de la nevera por varias horas, que no le dé el sol directo a la tarta, mejor en un sitio fresquito o a la sombra durante la fiesta. A esta crema se le puede añadir colorantes en gel o en pasta. A esta crema se le puede añadir pasta de frutas, chocolate, Nutella, dulce de leche, queso crema, mascarpone, Oreos o otro tipos de galletas trituradas, todo tipo de saborizantes o mermeladas caseras. Prepararé 3 sabores diferentes utilizando este merengue suizo. Una vez que la crema esté lista, trituraré unas galletas Oreo enteras y las incorporaré a una parte de la crema en otro bol. Continuaré batiendo hasta que estén bien integradas. Lo que quiero mostrarte es que sin importar lo que le agregues a esta crema, seguirá manteniendo su firmeza y brillo.
En otra porción de la crema la batiré con 3 cucharaditas generosas de mermelada casera de frutos rojos. Esta mermelada se obtiene al hervir frutos rojos frescos o congelados con un poco de azúcar. Es importante destacar que lograrás esta textura y sabor únicos utilizando mermelada casera, ya que la de comercio no ofrecerá el mismo resultado. Por último, te mostraré cómo hacer merengue suizo con Nutella. Agregaré 2 o 3 cucharadas de Nutella a una parte de la crema y batiré hasta integrar por completo. En muy poco tiempo podrás obtener 3 rellenos diferentes y deliciosos con una textura extra firme, ideales para tus tartas, cupcakes y cualquier tipo de postres. Experimenta con estos sabores y disfruta de la versatilidad y calidad de esta crema de merengue suizo en tus creaciones reposteras. Comparte esta receta con tus amigos o en redes sociales. Déjame un comentario si te es útil este merengue suizo con mantequilla, si te sirven mis consejos y si te gusta mi manera de explicar. Yo espero que sí, porque muchos me dejáis comentarios muy bonitos y me decís que por fin consiguen que las cremas les quede firmes y perfectas, que ya no se cortan, y mis tutoriales les ayudan muchísimo. Eso me hace muy feliz y les doy las gracias por estar suscrito a mi canal, por compartir y comentar. Aquí les paso lista con decoración de tartas, aquí lista con merengues y suspiros, aquí lista con cremas para tartas y aquí lista de princesas Disney. Muchas gracias y hasta pronto. Comienzo preparando las mermeladas elaborando 3 sabores diferentes de forma completamente casera. Primero, utilizo grosellas rojas congeladas, una deliciosa cosecha propia. Para esta receta añado 2 tazas de grosellas, 1 taza de azúcar y media taza de agua. El segundo sabor es de grosellas negras, también de mi propia cosecha. Por último, preparo mermelada de fresas congeladas. Utilizo una bolsa de 300 gramos de fresas, 1 taza de azúcar y media taza de agua. Coloco las 3 cazuelas con las mezclas en la estufa y las llevo a hervir a fuego medio alto durante 10 minutos. Con estos simples ingredientes y un proceso tan sencillo obtendrás mermeladas con un sabor auténtico y natural. Son el complemento perfecto para dar un toque único a tus postres. El azúcar es totalmente opcional. Puedes omitirlo o ajustarlo a tu gusto si prefieres un resultado menos dulce. Una vez que las mermeladas han hervido durante 10 minutos, apaga el fuego, tritura cada una y pásalas por un colador fino. Este último paso también es opcional y dependerá del uso que quieras darles. En mi caso, siempre las cuelo para lograr una textura muy fina y conseguir una crema extra firme ideal para decorar y rellenar postres con acabados impecables. Una vez listas las mermeladas, las paso a 3 boles separados y las dejo enfriar por completo. Este paso es fundamental para garantizar que estén a la temperatura ideal antes de mezclar
mezclarlas con el merengue y evitar que afecten su textura. El siguiente paso es preparar los 3 ingredientes principales para elaborar el merengue suizo de mantequilla. Utilizo tazas medidoras para garantizar precisión en las cantidades. La receta sigue esta proporción: una medida de claras de huevo, 2 medidas de azúcar, 3 medidas de mantequilla sin sal y a punto de pomada. Para esta preparación mido los ingredientes de la siguiente manera: 3 tazas de mantequilla sin sal, lo que equivale a 750 gramos. 2 tazas de azúcar blanca, equivalente a aproximadamente 400 gramos. Una taza de claras de huevo, lo que corresponde a unas 8 claras de huevo medianas dependiendo del tamaño del huevo. Si deseas preparar una cantidad menor de merengue, puedes utilizar medidas de media taza. Por ejemplo, utiliza media taza de claras de huevo, una taza de azúcar y una taza y media de mantequilla sin sal y a punto de pomada. Esta proporción te permitirá ajustar la receta sin perder la calidad y textura del merengue. En un bol grande y resistente al calor, coloca las 2 tazas de azúcar blanca y una taza de claras de huevo. Mezcla suavemente con un batidor de mano para integrar ambos ingredientes. Por otro lado, prepara una cazuela que se ajuste al contorno del bol y agrega un poco de agua en su interior. Lleva la cazuela al fuego y caliéntala hasta que el agua comience a hervir suavemente. Este será nuestro baño María para disolver el azúcar en las claras sin cocinarlas directamente. Al mismo tiempo, enciende el temporizador y coloca un termómetro para monitorear la temperatura. De esta manera, te guiaré paso a paso ayudándote a pasteurizar las claras de huevo correctamente. Tiene que alcanzar una temperatura exacta de 65 grados, asegurando que las claras estén seguras para su uso mientras el azúcar se disuelve por completo. Este proceso suele tomar alrededor de 3 a 4 minutos dependiendo de la cantidad y el calor del baño María. Es importante remover constantemente con un batidor de mano para evitar que las claras se cocinen en los bordes y garantizar una mezcla homogénea. Una vez que las claras han alcanzado los 65 grados, apago el fuego y retiro cuidadosamente el bol del baño María. Es importante trabajar rápido para no perder el calor residual. Ahora vuelvo a activar el temporizador para controlar el tiempo de batido. Con una batidora manual eléctrica comienzo a batir las claras pasteurizadas a velocidad alta. Este paso es crucial para incorporar aire y transformar la mezcla en un merengue firme y brillante. Continúo batiendo hasta que el bol esté frío al tacto y el merengue forme picos estables y definidos, lo que suele tomar entre 6 y 7 minutos. Este merengue será la base perfecta para combinar con la mantequilla y nuestras deliciosas mermeladas y chocolates. Sigamos con el siguiente paso. Perfecto, ahora que el merengue está en 32 grados, es el momento ideal para empezar a incorporar la mantequilla sin sal, que debe estar a punto de pomada para mezclarse fácilmente. La mantequilla se añade poco a poco normalmente en cubitos pequeños, pero en este caso añadiré una taza a la vez. Después de cada adición, bato durante un tiempo suficiente para que la mantequilla se integre por completo antes de añadir la siguiente taza. Este paso es importante porque te permitirá observar cómo la crema evoluciona. Al principio puede parecer que se corta o pierde firmeza, pero no te preocupes, es normal. Continúo batiendo hasta que la mezcla se transforme en una crema extra firme, sedosa y suave. Este proceso asegura una textura perfecta para decorar y rellenar tus postres favoritos. Cuando añadas la segunda taza de mantequilla, aprovecha para incluir una cucharadita de esencia de vainilla o, si prefieres, el saborizante de tu elección. Eso le dará un toque extra a la crema y potenciará su sabor. Después de batir con la segunda taza de mantequilla, notarás que la textura de la crema puede parecer un poco grumosa. Si deseas, puedes sustituir la próxima taza de mantequilla por una taza de margarina. Esto es totalmente válido y permite obtener una crema igual de firme y deliciosa. Más
Más adelante te mostraré cómo queda la textura al usar margarina para que veas que también es una excelente opción. Vamos a seguir transformando esta mezcla en algo espectacular y añadimos la tercera taza de mantequilla y la última para seguir la receta al pie de la letra. Añadimos y batimos por 5 minutos más o hasta que veamos la textura extra firme, brillante, suave del buttercream suizo. Mira el resultado, brutal. En menos de 15 minutos logramos esta increíble crema, una textura extra firme, brillante y sedosa que no solo es deliciosa, sino también versátil y perfecta para decorar y rellenar tus postres favoritos. Aquí vamos a preparar dos tipos de chocolate, chocolate Milka y un delicioso chocolate con caramelo salado Tony's. Rompo aproximadamente media tableta de cada uno en trozos pequeños para facilitar su fusión y los derrito a baño María. Si prefieres, también puedes derretirlos en el microondas calentándolos en intervalos de 30 segundos y removiendo entre cada intervalo para evitar que se quemen. Ambas opciones son rápidas y fáciles. Una vez que los dos chocolates están completamente derretidos, los dejo enfriar a temperatura ambiente. Este es el último paso antes de poder crear mis 5 sabores deliciosos de crema. Ahora llega el momento más emocionante: mezclar una porción de mi merengue suizo con la cantidad justa de cada sabor, ya sea chocolate o mermelada. Así logramos transformar la receta base en cremas únicas con un toque personalizado. El resultado será espectacular. Aquí quiero mostrarte cómo el merengue suizo extra firme puede parecer arruinado después de mezclarlo con mermelada de fresas. Aunque parezca perdido, con un truco muy sencillo puedes arreglarlo en cuestión de minutos. Como puedes notar, mezclar únicamente con una espátula o un batidor manual no es suficiente para integrar la grasa de la crema con el líquido de la mermelada. Mira, lo pondré en una manga pastelera para que veas la diferencia. Tiene un aspecto grumoso como si estuviera cortado. Pero no te preocupes, tiene solución. Es necesario usar al menos una batidora eléctrica manual para lograr una integración perfecta y devolverle esa textura suave, brillante y extra firme que buscamos. Es más fácil de lo que parece. Perfecto. Aparto el bol por ahora y continúo mezclando el merengue suizo con las mermeladas de grosellas negras y grosellas rojas. Fíjate en los colores tan vibrantes y naturales que podemos lograr, todo sin necesidad de usar colorantes artificiales. Estos tonos intensos no solo son hermosos, sino que también resaltan el sabor auténtico de las frutas en cada porción. Una vez terminadas las mezclas de pequeñas porciones de merengue suizo con cada saborizante, aparto los 5 boles y reservo los deliciosos resultados. Con la cantidad restante de merengue suizo, aproximadamente 300 gramos de frosting, lo transfiero a un recipiente más estrecho y alto. A esta base añadiré aproximadamente la misma cantidad de margarina vegetal. Es importante mencionar que siempre es mejor utilizar mantequilla de buena calidad para obtener resultados óptimos, pero entiendo que las circunstancias de cada persona pueden variar. Por esta razón, quiero mostrarte que si necesitas o prefieres mezclar mitad mantequilla con mitad margarina, es completamente posible, incluso como lo he hecho yo. Puedes agregar margarina al final de la receta para aumentar la cantidad de crema y obtener una textura más firme, ideal para trabajar en climas muy cálidos. Así tendrás una opción versátil y práctica para tus necesidades. Voy a elegir 6 boquillas para hacer la demostración de la firmeza de esta crema, como ya es costumbre en mis tutoriales. Utilizaré 5 boquillas iguales, la clásica 1M de Wilton, perfecta para crear remolinos y flores, y la boquilla lisa 12A de Wilton, ideal para bordes y detalles más simples. Así podrás ver cómo esta crema se adapta perfectamente a distintos diseños y estilos de decoración.
Para la crema de chocolate Tunis utilizaré la boquilla diferente ya que contiene trocitos. Si usara la boquilla rizada, la decoración podría salir mal al atascarse con los trocitos. Optaré por una boquilla lisa que permite una decoración uniforme y sin contratiempos, logrando un acabado perfecto incluso con esta textura especial. Mira la textura perfecta que tiene esta crema, la adoro. Es ideal para cualquier estación y para cualquier tipo de decoración. Su versatilidad y firmeza la convierten en la crema perfecta para trabajar con cualquier tipo de boquilla, adaptándose a todas tus necesidades en la repostería. Conservación. Para conservar esta crema, guárdala en un recipiente hermético dentro del refrigerador donde puede mantenerse en perfecto estado hasta por 7 días. Si prefieres congelarla, también es posible. Colócala en una bolsa apta para congelador y estará lista para usar hasta por 3 meses. Antes de reutilizarla, simplemente déjala a temperatura ambiente y vuelve a batirla para recuperar su textura extra firme y suave. Espero que este tutorial te haya sido útil y te animes a probar esta crema maravillosa. Si te gustó, no olvides darle me gusta, compartir este vídeo con tus amigos, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte más recetas y tips. Déjame un comentario contándome desde qué parte del mundo me estás viendo. Me encantaría leerte. Muchas gracias por acompañarme y hasta pronto. Añade 4 yemas de huevo, 300 ml de leche tibia, 50 gramos de azúcar blanca y 30 gramos de maicena en una cazuela. Mezcla bien hasta que los ingredientes estén completamente integrados. Utiliza una cazuela de fondo grueso y la llevas al fuego. Es importante remover constantemente para evitar la formación de grumos y prevenir que la crema se queme. Cocina a fuego medio hasta que la crema espese por completo. Una vez que haya hervido lo suficiente, incorpora 300 gramos de dulce de leche o manjar. Puedes utilizar dulce de leche de postero, clásico o incluso leche condensada hervida. Remueve bien y deja hervir unos segundos antes de apagar el fuego. Transfiere la crema pastelera a otro recipiente y cúbrela con papel film en contacto directo con la superficie para evitar que se forme una costra. Deja que la crema atempere a temperatura ambiente y luego refrigérala hasta que enfríe por completo. Una vez fría tendrá una textura firme y deliciosa. Para obtener una textura más suave, puedes batirla con unas varillas manuales o con una batidora de mano. Otra manera de utilizar la crema pastelera. Añade 250 ml de nata fría. En este caso utilizo nata vegetal azucarada Ambiente Puratos, pero puedes usar nata de origen animal o cualquier otra crema para batir. Colocaré un temporizador para mostrarte el tiempo correcto de batido.
Bate la nata hasta obtener un punto firme. Una vez logrado, incorpora la mitad de la cantidad de crema pastelera y sigue batiendo hasta integrarla completamente. En total, el batido toma aproximadamente 5 minutos para esta cantidad y para este tipo de crema para batir. Observa la textura firme y perfecta de la crema. Esta crema es ideal para rellenar cupcakes y decorarlos con la crema firme, para rellenar y decorar eclairs y choux, rellenar tartas y decorarlas con la crema firme tipo chantilly. Para decorar puedes usar diferentes tipos de boquillas, por ejemplo, a continuación te hago la demostración como casi siempre en mis tutoriales. Utilizo la boquilla número 1M de Wilton para rosetas, boquilla grande número 353 para detalles más grandes y en este caso utilizo la boquilla 123 para pétalos y flores. Con esta crema versátil puedes crear decoraciones espectaculares y deliciosas. ¡Anímate a probarla! La crema pastelera de dulce de leche o manjar es una versión deliciosa y versátil de la clásica crema pastelera. Su textura suave y cremosa, combinada con el sabor intenso de dulce de leche, la convierte en un relleno perfecto para tartas, eclairs, choux, cupcakes y más. Además, puede mezclarse con nata montada para obtener una crema firme y aireada ideal para decoraciones. La combinación del dulce de leche con la crema pastelera la hace única y deliciosa. Se puede usar sola o combinada con nata para obtener diferentes texturas. Permite hacer decoraciones elegantes y sofisticadas con boquillas. Perfecta para rellenar y decorar sin perder su estabilidad. Con ingredientes simples y un proceso sencillo obtendrás una crema profesional. Para mantener su frescura y textura, guarda la crema pastelera en un recipiente hermético en la nevera. Dura hasta 3 días de refrigeración. Si usas nata vegetal, la crema se mantendrá estable por 4 o 5 días en la nevera. Disfruta creando postres únicos y deliciosos con esta receta excepcional. Muchas gracias y hasta pronto. En este tutorial te traigo una buttercream de chocolate blanco extra firme, una crema muy cremosa, deliciosa y estable, elaborada con solo 5 ingredientes muy accesibles y fáciles de encontrar. Es una crema perfecta tanto para repostería casera como profesional y te va a servir para una infinidad de elaboraciones. Esta buttercream la puedes utilizar para rellenar tartas de varios pisos, para cubrir y alisar pasteles, para conseguir bordes bien definidos y también para forrar posteriormente con fondant, ya que mantiene muy bien la forma. Es una base ideal para crear diferentes sabores porque a partir de una sola crema puedes obtener 2 o 3 o incluso 4 cremas distintas simplemente añadiendo toppings o ingredientes diferentes. Puedes aromatizarla con frutos secos, mermeladas, galletas trituradas, chocolate negro, cacao, Nutella, dulce de leche, Ferrero Rocher o lo que se te ocurra. Es una base perfecta para jugar con sabores y texturas en el mismo pastel. Vamos a empezar
empezar preparando el ganache de chocolate blanco. En una cazuela añado 300 mililitros de nata. Yo utilizo nata Ambiente Puratos. La llevo a la estufa y la caliento hasta que empiece a hervir, cuando ya se ven los laterales del bol burbujeando. En este momento retiro la cazuela del fuego y añado 300 gramos de chocolate blanco. Yo utilizo chocolate sucedáneo. Lo añado tal cual con la nata muy caliente, dejo unos segundos para que el chocolate empiece a fundirse y remuevo constantemente hasta obtener un ganache completamente liso e integrado. Mientras tanto, en otro bol añado 250 gramos de mantequilla sin sal que tiene que estar a punto de pomada. Esta es la textura que debe tener. Le añado 30 gramos de azúcar glass, que son aproximadamente 2 cucharadas soperas, y voy a batir muy bien hasta que la mantequilla quede bien cremosa, aireada y de color más clarito. A continuación añado 150 gramos de leche condensada que tiene que estar a temperatura ambiente. La añado toda de una vez y bato hasta integrar completamente, repasando bien los laterales del bol. En este punto ya tienes una crema de mantequilla deliciosa que podrás utilizar tal cual si te gusta así. Pero vamos a seguir con la receta. Ahora que el ganache está a unos 35 grados, lo voy a añadir a la crema en 3 tandas, batiendo muy bien después de cada adición hasta que se integre por completo antes de añadir la siguiente. Añado la última parte y bato muy bien hasta conseguir una crema homogénea, muy cremosa y súper firme. Mira qué buttercream más espectacular hemos conseguido. Es una crema extra firme, muy estable y con un sabor delicioso. La puedes utilizar para rellenar pasteles, decorar cupcakes, rellenar macarons y trabajar con boquillas, porque se marca perfectamente y mantiene muy bien la forma. También es ideal para tartas altas, pasteles de varios pisos y para cubrir y alisar antes de forrar con fondant. Un detalle muy importante es que al llevar mantequilla y chocolate blanco, esta crema tiende a endurecer un poquito en ambientes fríos. Si ves que pierde cremosidad o que los laterales se ponen algo duros, simplemente llévala al microondas en tramos de pocos segundos. Sacas el bol, mezclas con una espátula y vuelve a estar perfectamente cremosa. Es importante no calentarla demasiado para no derretirla. Ahora la voy a pasar a mangas pasteleras y voy a utilizar la boquilla grande número 1E y la boquilla 1M de Wilton para que veas la textura tan bonita que tiene y lo bien que se marca. Para mí este paso es muy importante porque así puedes comprobar la textura extra firme que se puede conseguir con una crema como esta, que es perfecta para absolutamente todo. En mi canal encontrarás muchísima variedad de cremas extra firmes y esta es una de las que yo quería añadir sí o sí a mi lista. Estoy encantada con el resultado que he conseguido y muy feliz de poder enseñártela y tenerla también en el canal. Si todavía no estás suscrito a mi canal, suscríbete y comparte esta receta con quien creas que le va a encantar o en tus redes sociales. De esta manera me ayudas a que el canal siga creciendo, a que más gente me conozca y también me apoyas y recompensas por todos los tutoriales gratuitos que subo con tanto cariño. Muchísimas gracias por estar aquí, muchas gracias y hasta pronto. Crema de chocolate con naranja. Es una crema suave, sedosa, con un sabor intenso a naranja y chocolate blanco, perfecta para rellenar y decorar una gran variedad de postres. Es ideal para rellenar macarons, chokes, eclairs, para decorar cupcakes, pasteles y más. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho, comparte este vídeo con quien le pueda gustar y vamos a empezar con esta deliciosa receta. Rallamos finamente la piel de una naranja, procurando no llevarnos la parte blanca para evitar amargor. Exprimimos su jugo con ayuda de un procesador o exprimidor hasta obtener todo el líquido posible.
Colamos el jugo para eliminar cualquier resto de pulpa o semilla y reservamos por ahora. En una cazuela de fondo grueso añadimos 2 tazas de nata vegetal Ambiente Puratos que equivalen a 480 ml. Yo utilizo nata Ambiente Puratos porque tiene una textura muy estable y un sabor neutro que resalta los aromas, pero si lo prefieres puedes usar nata de origen animal y la receta quedará igualmente perfecta. La calentamos a fuego medio hasta que rompa el hervor, removiendo de vez en cuando para que no se pegue. En un procesador de alimentos o licuadora colocamos 350 gramos de chocolate blanco picado o en gotas. Añadimos la nata muy caliente directamente sobre el chocolate. Incorporamos la ralladura de naranja y el jugo de naranja recién exprimido. Añadimos también un cuarto de cucharadita de cúrcuma para aportar color y un toque cálido al sabor. Mezclamos todo muy bien hasta que el chocolate se derrita por completo y obtengamos una crema lisa, brillante y homogénea. Repasamos con una espátula para asegurarnos que no queden trozos sin integrar y vertemos la mezcla en un bol amplio. Cubrimos con papel film en contacto directo para evitar que se formen costra y dejamos enfriar a temperatura ambiente hasta que esté completamente fría. Esta crema es ideal para rellenar macarons, decorar cupcakes, rellenar pasteles de plancha o postres individuales como choux o eclairs. Tiene un sabor delicioso, equilibrado con el frescor de la naranja y la suavidad del chocolate blanco, además de un color vibrante gracias a la cúrcuma. Ahora añadimos un cuarto de cucharadita de esencia de naranja que es totalmente opcional, pero potencia aún más el aroma cítrico. Añadimos también media taza de nata vegetal fría, equivalente a 120 ml para airear más la preparación. Batimos con varillas eléctricas durante 2 minutos hasta que la mezcla doble su volumen y se vuelve cremosa, firme y súper aireada con una textura perfecta para una manga pastelera. Para decorar utilizo las boquillas 1M de Wilton y la boquilla grande número 1E para mostrar distintas formas de decoración como siempre muestro en mis tutoriales. Esta crema se conserva en la nevera hasta por 5 días siempre cubierta con papel film en contacto directo para evitar que se reseque o se cristalice. Si quieres puedes congelar hasta por un mes y al descongelar simplemente la dejas a temperatura ambiente y la vuelves a batir suavemente para recuperar su textura aireada. Espero que disfrutes muchísimo esta receta ganadora y que la prepares muy pronto en casa. Espero tu comentario. Nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias y hasta pronto. La crema de caramelo extra firme es una preparación exquisita, suave al paladar y extremadamente deliciosa. Su consistencia firme pero sedosa la hace ideal para dar un toque especial y profesional a una amplia variedad de postres. Gracias a su versatilidad es perfecta para decorar tartaletas, cubrir pasteles de varios niveles o servir como relleno en diferentes preparaciones dulces. Su textura única permite que mantenga su forma, lo que la convierte en una excelente opción para
para decoraciones precisas y rellenos consistentes. En postres en vasitos se combina maravillosamente con capas de galletas, bizcochos o frutas caramelizadas, creando contrastes irresistibles de texturas y sabores. Además se posiciona como un ingrediente clave en helados artesanales, aportando una cremosidad y firmeza que elevan cualquier receta. Su equilibrio entre dulzura, firmeza y suavidad la convierte en un básico indispensable tanto en repostería casera como profesional. Sería muy feliz si me escriben desde qué país me están viendo mientras comienzo a elaborar esta maravillosa receta. Empiezo por preparar y pesar los 3 ingredientes que utilizaré en esta etapa. Utilizo 500 ml de leche entera, aunque se puede sustituir por leche sin lactosa, desnatada, de coco o de almendra según las preferencias. Peso 55 gramos de maicena, lo que equivale a 2 cucharadas soperas colmadas. Y en una cazuela de fondo grueso peso 300 gramos de azúcar blanca. A continuación mezclo los 55 gramos de maicena con una pequeña cantidad de los 500 mililitros de leche. Remuevo bien hasta que se integre completamente y reservo esta mezcla para usar más adelante. Llevo la cazuela al fuego a temperatura media y comienzo a derretir el azúcar, removiendo constantemente para evitar que se queme. El azúcar se irá fundiendo gradualmente, tomando un color dorado característico y formando el caramelo. Una vez derretido, bajo el fuego y añado la leche poco a poco, removiendo bien para integrar ambos ingredientes. Dejo que hierva a fuego bajo o medio, permitiendo que el caramelo se disuelva por completo y la mezcla se vuelva homogénea. Este paso puede tomar unos minutos, pero es clave para obtener una preparación perfecta. Cuando la mezcla haya hervido bien y los trozos de caramelo se hayan disuelto por completo, agrego la maicena disuelta con un poco de leche. Continúo removiendo hasta que la mezcla espese bien. Dejo que hierva por unos segundos más y luego apago el fuego. Con mucho cuidado, vierto el caramelo caliente en un recipiente resistente al calor. A continuación, cubro la superficie de la mezcla con papel film en contacto directo para evitar que se forme una costra. Dejo que se atempere a temperatura ambiente. Una vez que se ha enfriado lo suficiente, lo guardo en la nevera durante al menos 2 horas o por toda la noche. Aquí quiero mostrarte 2 tipos de nata o crema de leche que puedes usar para esta receta. Una de origen animal y otra de origen vegetal. Personalmente utilizo la nata vegetal Ambiente Puratos 250 ml, pero cualquiera de las 2 opciones funcionará perfectamente. Para comenzar, bato la nata o crema de leche durante unos 2 minutos aproximadamente hasta conseguir una textura firme. Una vez que la crema de caramelo se ha enfriado por completo, debido a su textura espesa, la bato ligeramente para suavizarla y obtener una consistencia cremosa. Esto facilita su incorporación a la nata montada. La integro en 2 tandas batiendo a velocidad alta hasta lograr una mezcla homogénea y suave. Además, puedes mezclarla con mantequilla sin sal si buscas una variante diferente. La crema de caramelo es extremadamente versátil y deliciosa. Su textura cremosa y sabor equilibrado la convierten en una opción ideal para rellenar bombones, logrando una consistencia perfecta que se adapta a este tipo de preparaciones. También es excelente como capa en postres servidos en vaso, donde la suavidad complementa maravillosamente galletas trituradas, bizcochos o frutas caramelizadas. Con chocolate, combínala con ganache de chocolate oscuro para lograr un contraste
de sabores increíbles. También puedes usarla como relleno en brownies o galletas tipo sándwich. Si prefieres una crema más líquida y menos espesa, puedes reducir la cantidad de maicena utilizada en la receta. Esto te permitirá obtener un caramelo más fluido, ideal para cubrir helados, panqueques o incluso como salsa para acompañar otros postres. Esta crema es perfecta para decorar tartaletas, cupcakes y pasteles de varios niveles, añadiendo un toque refinado y profesional. Su versatilidad permite combinarla con frutos secos o especies, lo que la convierte en un ingrediente sorprendente para cualquier ocasión. Otro punto a su favor es que es económica y fácil de preparar. Puedes conservarla sin problemas durante 7 días en la nevera bien tapada o incluso congelarla para usarla más adelante sin perder su textura ni sabor. Para decoraciones recomiendo utilizar boquillas grandes como las de número 353, número 1E y número 1M de Wilton, que son ideales para lograr acabados bonitos y profesionales. Espero que te haya gustado esta receta de crema de caramelo y si te ha sido útil puedes apoyarme compartiendo mis vídeos en tus redes sociales. Muchas gracias y hasta pronto. Prepara una crema de mantequilla con merengue suizo como todo un experto. Aprende los secretos para lograr una textura suave y menos dulce. Descubre la versatilidad de esta crema en repostería y conviértete en un maestro en la cocina. Ya no tendrás que preocuparte por cremas que se cortan o no alcanzan la consistencia deseada, pues este tutorial te mostrará cómo obtener una crema perfecta en cada ocasión. En este vídeo descubriremos juntos el secreto de una crema de mantequilla simplemente irresistible, la clásica buttercream con base de merengue suizo. Esta variante es conocida por su textura suave y sedosa que se derrite en la boca como una nube. Lo mejor de todo es que no es tan grasosa y dulce como la buttercream tradicional, lo que la hace perfecta para aquellos que buscan un sabor delicado y una consistencia más ligera. Los reposteros expertos aman esta receta porque es muy versátil. Puedes personalizarla con diferentes sabores y colores, lo que la convierte en la elección perfecta para cualquier ocasión y creación. La fórmula para recordar esta deliciosa buttercream es muy sencilla. Por cada medida de claras de huevo necesitas 2 medidas de azúcar y 3 medidas de mantequilla sin sal. Es muy fácil de adaptar según la cantidad que necesites. Para elaborar la mermelada casera de frambuesas, sigue esta sencilla receta. Coloca 250 gramos de frambuesas congeladas o frescas en un cazo, añade 2 cucharadas de azúcar y 60 mililitros de agua. Deja que la mezcla hierva a fuego medio durante aproximadamente 15 minutos, removiendo ocasionalmente. Una vez que la mermelada haya espesado, retira el cazo del fuego y si prefieres una textura más suave, pasa la mermelada de frambuesas por un colador para quitar las semillas como yo lo hago. Este paso es opcional, ya que algunas personas disfrutan de la textura con las semillas. Deja enfriar la mermelada obtenida mientras continuamos con la receta del merengue suizo. Aquí te presento las medidas en tazas. Media taza de claras de huevo, equivalente a 125 gramos o aproximadamente 3 claras. Una taza de azúcar, que son 250 gramos. Una taza y media de mantequilla sin sal, que son 375 gramos.
gramos. Además, para darle un toque especial y delicioso, incorporaremos 6 cucharadas de mermelada casera de frambuesas. En un bol resistente al calor, mezclamos las claras y el azúcar y lo llevamos al baño María en la estufa, donde ya tenemos un cazo con agua hirviendo. Mezcla constante unos 3 minutos hasta alcanzar temperatura entre 60 y 65 grados o hasta que veas que al tocar con las yemas de los dedos la mezcla está muy caliente, casi quemando, y el azúcar se ha disuelto por completo. Retira del baño María, cambia la mezcla a otro bol apto para calor y con la batidora manual monta las claras a velocidad media alta hasta que espesen bien y baje la temperatura. Voy a poner en marcha un temporizador y de esta manera te ayudo con saber el tiempo que necesitarás para batir este merengue suizo con mantequilla y frambuesas. Este merengue es muy popular, muy conocido, ya que las claras se pasteurizan antes de ser montadas y por lo tanto puede ser consumido con seguridad aún estando crudo. En 4 minutos de batido ya tengo el merengue suizo listo. Está en 34 grados. Está perfecto para empezar a añadir la mantequilla de poco a poco. La cantidad de mantequilla sin sal que utilizo es de 375 gramos y como te dije antes son 1,5 tazas. La añades en 2 tandas y bates a velocidad alta. Según vas agregando la mantequilla, el merengue se vuelve líquido y llega a un punto que pensarás que está cortado. No pares, sigue batiendo y añade toda la mantequilla y ya verás cómo se transforma solito. En tan solo unos segundos estará totalmente ligado, firme y listo para usar. El merengue suizo se usa muchísimo en repostería, queda muy brillante y es bastante fácil de preparar. Queda precioso sobre tartaletas, cupcakes, postres individuales, pero te digo que es perfecto para rellenar y forrar tartas y es el mejor para decorar con manga pastelera cualquier tipo de decoración posible. Añade una cucharadita de extracto de vainilla y bate hasta integrar. Esta crema la puedes preparar con un par de días de antelación, se puede guardar en la nevera por una semana, incluso se puede congelar. En total han sido un poco más de 7 minutos de batido para esta cantidad. A esta crema se le puede añadir colorantes en gel o en pasta. A esta crema se le puede añadir pasta de frutas, siropes, chocolate, Nutella, dulce de leche, queso crema, mascarpone, todo tipo de saborizantes o mermeladas de frambuesa, así como yo lo hago. Añade la mermelada casera de frambuesas, la cantidad es opcional, queda a tu gusto. Yo añado unas 6 cucharadas y sigo batiendo hasta integrar. Si la crema está cortada, que no cunda el pánico. Cualquier crema a base de mantequilla se repara sola si la bates con la batidora a alta velocidad, incluso 10 o 15 minutos. Vigile la crema y vea cómo se vuelve cremosa nuevamente. Esta crema es perfecta para usar en verano ya que aguanta fuera de la nevera por varias horas. Sin embargo, es importante protegerla del sol directo a la tarta. Es recomendable mantenerla en un sitio fresco o a la sombra durante la fiesta para asegurarnos de que se mantenga en óptimas condiciones y conserve su textura y sabor perfecto.
Espero que disfrutes de esta receta tanto como yo y que te sea útil mi manera de explicar. Comparte esta receta con tus amigos y en tus redes sociales. Agradezco de corazón tu apoyo y los bonitos comentarios que me dejas en el canal. Aquí te paso una lista con decoración de tartas, aquí lista con merengues y suspiros, una lista con cremas para tartas y una lista con princesas Disney. Muchas gracias y hasta pronto.